Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Terminamos nuestra apasionante serie sobre el mundo sobrenatural de la Biblia, conversando sobre algunas preguntas e inquietudes que nos hicieron llegar. Acompañemos a Alex y a Marcelo en el cierre de nuestra serie Sobrenatural, aquí en Entre Semana. Muy bien, ya llegó el día, el momento donde estamos cerrando esta mega serie de Sobrenatural. Ha sido, la verdad, divertido estar yendo a través de los escritos de Michael Heiser. Alguien preguntó, ¿cómo se llama el libro de Michael Heiser? Se llama Sobrenatural. Se llama Sobrenatural. Y están las notas, creo que del primer episodio. Si no es del primero o el segundo, en uno de los dos pusimos el PDF. PDF, sí. Correcto, porque él hizo el PDF disponible para que cualquiera lo pueda descargar y leer. Y la verdad, con toda legalidad. Sí. Si te quieres saltar todo lo que dijimos, solamente léete el libro y vas a tener todo lo que dijimos y más. Porque hay un montón de contenido en ese libro. Es más, me comprometo a ponerlo en el link, en las notas de hoy. YouTube tiene Heiser, una de las cosas que él hizo era, él trabajó mucho con Logos. Y Logos tiene, no sé cómo está la relación, pero Faithlife es la compañía... Faithlife es la compañía que tiene Logos. Faithlife hizo un documental llamado Sobrenatural que tiene Heiser y tiene en hora y media todo el contenido del libro y todo lo demás. Está en inglés, no sé si YouTube tiene los subtítulos. Seguramente se puede poner. Sí. Hoy por hoy casi todos los videos de YouTube le puedes colocar subtítulos. Pero automático. Yo no sé si ellos tienen... No, sería automático. Faithlife antes tenía... lo tenía detrás de un portal de pago. Entonces yo lo tuve que comprar. Wow. Para verlo, sí. Y ahora ya está. Y ahora lo pusieron en YouTube. Dile que te devuelvan el dinero. Sí. Y creo que también subieron uno acerca de demonios. Seguro. Bueno, Heiser, y creo que es importante mencionarlo porque algunos nos han dicho, oye, pero ustedes siguen a un loco ahí que... Heiser era muy admirado en el mundo académico y creo que la gran virtud que él tuvo fue de hacer popular o bajar a nosotros iletrados conceptos que están ahí. Por eso en el episodio 182 colocamos un link de una conversación entre John Walton y Robert Chisholm, que son dos académicos, uno de Wheaton College, otros de DTS, que hablan de esto y mencionan a Heiser. Sí, o sea, y tienen sus diferencias, sí, pero en ningún momento lo ningunean. O sea, lo tiran a un lado. No, ese Heiser está loco. Y las diferencias tienen que ver con pequeñas, o sea, interpretaciones muy específicas, pero en términos generales, ambos están de acuerdo con este concepto del mundo sobrenatural, el mundo espiritual del Antiguo Testamento, muchas veces ignorado por no entender contexto Antiguo Testamento, Medio Oriente. Entonces, hay mucho para seguir. Heiser tiene un libro de ángeles en inglés, de demonios en inglés, está muy bueno y explica mucho ahí, inclusive, qué es guerra espiritual, qué es batalla espiritual. Está muy interesante. Pero bueno, el episodio de hoy responde a que nos han llegado preguntas, nos han preguntado ahí en corto, oye, ¿qué onda con esto? Nos ha quedado algo de material en el tintero para hablar y no queremos extendernos mucho, pero conversar un poquito sobre algunas cositas que quedaron por ahí pendientes o que fueron surgiendo. Sí. Preguntas, ¿no? Ok, vamos con la pregunta. La primera es, si los gigantes vienen de esa mezcla de humanos y seres divinos, ¿por qué todavía hay gigantes después del diluvio? Muy buena pregunta. Es una buena pregunta. La pregunta asume que en Génesis 6 se arrasa con todo. ¿No es verdad? Entonces, como se destruye todo, excepto la familia de Noé y los animalitos que entraron ahí al arca, ¿de qué onda? ¿Por qué sigue habiendo gigantes después? Exacto. ¿No? Sí. Heiser tiene tres posibilidades que él tira. La primera es de que Noé era un gigante. Entonces tenía sus genes gigantescas. Y no es que él se la inventó. O sea, él es producto de la investigación de las interpretaciones que habían. Porque esta era una pregunta que no solamente surgió ahora. O sea, era como ¿qué pasó? No, claro. O sea, estás haciendo preguntas muy viejas. Claro. Y algunos incluso dicen, no, Noé tuvo que haber sido gigante porque él y sus hijos construyeron el arca. Y gente normal no hace eso. Entonces, tuvo que haber sido gigante. El problema con eso es que
ser gigante implica tener un ser espiritual de padre y una mujer dispuesta a tener relaciones con un ser espiritual. Y habla de Noé y su familia como seres justos. Ahora, qué sé yo, quizás podría ser que él se convirtió y todo lo demás. Yo no sé, no lo dudo mucho. ¿Quién era su abuelo, bisabuelo? Matusalén. Matusalén era también un hombre justo. Su padre fue Enoc. Enoc. Sí. Entonces, o sea, tienes todo un linaje de seres justos, temerosos de Dios. Y terminamos con Noé. Entonces, sería muy extraño para mí que Noé fuese gigante. Sí, es entonces como yo que... no creo que tiene mucho peso esa teoría, pero es una teoría que existe. Entonces, los escritos del Segundo Templo, todo lo van postulando, lo van jugando con esa idea. El apócrifo de Génesis en los rollos del Mar Muerto tiene una discusión sobre ese tema. Eso es teoría número 1. Segunda teoría, el diluvio no fue global, fue un evento regional localizado. Fue simplemente una inundación muy grande. Ok, puede ser. Hay algunas personas aún muy, muy temerosas de Dios que ellos sostienen esto. El problema que yo veo es que hace que la sugerencia de Dios sea como muy extraño, porque él podría decir, múdanse. Claro, o sea, y ya está. Lo llevo a otro lugar y punto. Lo hizo con Abraham. Exactamente. ¿Por qué no le pudo decir, oye, vayan a las montañas? No, y la evidencia extrabíblica es que aparentemente todo indica que el diluvio no fue localizado, ¿no? Por relatos extrabíblicos. Y la tercera opción es una opción gramatical de Génesis capítulo 6. Y es como que había gigantes sobre la tierra en aquellos días y también después. O sea, la forma en que está explicado en el idioma hebreo es como que había Nefilim antes y había después. Entonces, no es que había antes del diluvio y después desaparecieron. Eso puede ser una manera de entender esto como un verbo de actividad continua. Y muchos eruditos creen que sucedió más de una vez. Y eso puede llegar a tener explicación con lo que dice 1 Corintios capítulo 11, verso 10, cuando dice que las mujeres se deben de cubrir a causa de los ángeles. Y no son pocos los comentaristas que dicen que lo que tenía en mente Pablo era Génesis capítulo 6. Claro. ¿No? Podría ser una tercera opción. Aún Heiser dice en el tema sobre este tema que no es clara la razón. Pero lo que sí podemos asegurar es que los gigantes que hay post-diluvio no eran gigantes de una raza de gente que tenía problemas en la hormona del crecimiento y crecieron de más. O sea, eran los gigantes de Génesis capítulo 6. ¿Por qué razón? Porque son los que infunden miedo. O sea, vemos gigantes después. Y son los que en Números capítulo 13, cuando dice, vimos a los hijos de Anac, ¿no? A los que vinieron de los Nefilim. Y es... O sea, la reacción del pueblo es una reacción, ¿cómo podemos decirlo? De pánico. O sea, no es que, son muy grandes. Y quizás la historia que tenemos de David y Goliat, ¿no? Otro gigante, como casi de un tipo de 2 metros, 20, todo torpe, así lento, y entre que iba moviendo uno, David fue muy rápido, ¡pum! Y le tiró y punto. No sé si va por ahí, ¿no? Bueno, Malcolm Gladwell, un escritor muy, muy popular que escribió este libro, son los títulos en inglés, The Tipping Point. Y otro que se llama Outliers, muy, muy popular, no sé cómo se tradujo al español, pero él escribió uno acerca de David y Goliat. Y él hace toda una metáfora acerca de negocios y todo, y por qué los negocios grandes no pueden competir con negocios pequeños y todo. Pero toda su explicación se basaba en eso. Seguro que Goliat era una persona que tenía un problema pituitario y que creció de más y era casi ciego y no se podía mover muy bien. No, nada que ver. No. Porque aun cuando escuchamos acerca de Goliat, cuando se le describe, muy específicamente con términos que van haciendo hipervínculos a la serpiente.
Si se acuerdan, ¿dónde está el pasaje de David y Goliat? Es 1 Samuel 17, por ahí. 17. Ok. Cuando describe su malla, dice que tenía como escamas. Y un montón de otros detallitos donde dices, ok, ya entiendo este hipervínculo. También tenemos que saber, hablamos acerca de esto como una guerra espiritual, sí. ¿no? Moisés mata gigantes. Josué mata gigantes. Josué mata gigantes. David mata gigantes. Entonces, el hecho de que ellos son los que van llevando a cabo el plan de Dios y en esa lucha en contra de las fuerzas de maldad, va mostrando de que hay un constante trabajo de resistir a la fuerza de maldad. Entonces, los gigantes, yo creo que podría ser esa tercera explicación, donde había la posibilidad de otro tiempo de maldad, otra generación donde se levanta la maldad a tal punto donde, o sea, hay ese deseo de mezclar cielo y tierra, seres espirituales. Ahora, ¿por qué no seguimos teniendo gigantes hoy? Esa es una buena pregunta. Yo creo que algo tiene que ver con Jesús. Sí. Algo tiene que ver con el hecho de que ya no tienen los poderes, sí, autoridad sobre esta tierra. Ya no tienen acceso a hacer esas mismas cosas que hacían antes. Yo creo que hay algo ahí que posiblemente sea la diferencia. Porque si nos ponemos a pensar, y mencionamos esta serie Apocalipsis antiguo. Sí, antiguo en Netflix. Muestran muy bien, sí, y yo creo que eso es lo más rescatable de esa serie. Muestran muy bien de que habían mitos de gigantes alrededor de toda la Tierra. Todas las civilizaciones tenían mitos acerca de gigantes. Entonces, tenemos que por lo menos dar espacio a que haya algo de eso cierto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que quizás esa sea la explicación. Sí, y creo que lo importante es volver a ver esto como un tema espiritual, ¿no? Sí. Creo que se desnaturaliza el texto cuando lo vemos como muchachos grandes con problemas de crecimiento. Ajá, pero bueno, sí. Seguimos. Creo que quedó, ¿no? Sí, perfecto. Próximo. Muy bien, dice, ya hablaron de guerra espiritual, ¿no? Pero ¿cómo se interpretan pasajes como Efesios 4, 26, 27 y 2 Corintios 2, 11? Cuando dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Ese sería uno. Y 2 Corintios 2, 11, cuando habla de no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que ver un poquito de contexto como para decir dónde vamos. Es interesante porque el pasaje de Efesios 4, 26 y 27 presenta un desafío exegético, porque dice, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Está haciendo una invitación? ¿Es una orden? O sea, enójense, pero no pequen. Y hay hay 3, 4 posibles formas de traducir, y es interesante porque la conclusión a la que llega la mayoría de los estudiosos es, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Enójense. O sea, expresen su ira, pero sin pecado. Lo interesante es como el punto arreglón. Pero ojo, que cuidado con no dar lugar al diablo, ¿no? Y tengo acá un comentario muy, muy, muy interesante que habla de que hay un sentido metafórico de ocasión o de oportunidad, en el sentido del lugar, y habla mucho porque el lenguaje espacial dice, abunda esta carta. O sea, todo Efesios habla del lenguaje espacial, sentados en los lugares en Cristo, y habla de la idea de llenar, ¿viste? De ser llenos del Espíritu Santo. Y habla de que, me gusta lo que dice acá, el judaísmo del siglo I veía la ira como un imán que atraía las maniobras de un espíritu maligno. Dice, la ira y el engaño son un mal doble. Está citando un libro del judaísmo del primer siglo. La ira y el engaño son un mal doble y ambos cooperan para conturbar la razón. Cuando el alma se halla turbada continuamente, el Señor se aparta de ella y es dominada por Beliar. Entonces dice, y de hecho en misma literatura del primer siglo, dice que un espíritu de ira atacó al pueblo de Dios.
y las alusiones, o sea, más antiguas, los padres de la iglesia, por ejemplo, Orígenes y Hermes, hablan de que hablar de la ira y de las prácticas pecaminosas lo hace a uno susceptible de un espíritu demoníaco. Así lo interpretaban. Mira. Entonces, mira qué interesante. No podemos a lo mejor decir, no, aquí se refiere a tal cosa, pero mucho tiene que ver con el poder de la ira. Y qué interesante, si uno va a Génesis, ¿quién fue controlado por el poder de la ira? Fue Caín. Y terminó usando las herramientas, de alguna forma, del enemigo. Entonces, el concepto de no dar lugar al diablo no tiene que ver con que cuando me enojo soy poseído por un demonio, sino que la ira tiene un poder tan grande y ojo, está interesante poder discutirlo el tema de ira, porque es como, no podemos enojarnos por nada, ¿no? Porque Santiago 1:20, ¿sí? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero la falta de ira, en el sentido de como un termómetro moral, ¿viste? Casero habla de eso, ¿no? O sea, te tienen que enojar, te tienen que molestar el pecado, te tienen que molestar las injusticias, tienen que provocar en algo en ti, ver un mundo que le da la espalda a Dios, ¿no? Y eso es un termómetro de buena salud emocional, sí, ¿no? Sí. Pero como la línea es tan delgada, Pablo dice, no deis lugar al diablo, pensando en el poder que tiene la ira y el concepto que estaba leyendo recién. Entonces, no tiene que ver tanto con que voy a ser poseído por un demonio, sino cómo termino cayendo en un juego que es el juego del enemigo, ¿no? Sí. Hay una película muy famosa donde el personaje dice, el truco magistral del diablo era convencernos de que no existe. Y creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta el hecho de que hemos vivido cientos de años en un tipo de... Bueno, primero, 2000 años afectado por cristianismo, donde mucho de la conciencia cultural acerca de seres espirituales ha sido eliminado, donde el monoteísmo es lo que predomina. Claro. Y creo que me encanta, por un lado, pero por otro lado, creo que ha hecho este monoteísmo, nos ha hecho menos consciente de seres espirituales, lo cual en el mundo antiguo era tan presente, era palpable, y había una manera de pensar en Dios donde Dios se movía dentro de una esfera espiritual y había tantos otros seres espirituales y nosotros a veces no tomamos conciencia de eso. Entonces lo que tú dices, para nosotros, para nuestros oídos, suena raro. Pero para el tiempo de Jesús y para el mundo antiguo no era lo que raro. leíamos recién. Por ejemplo, simplemente lo voy a mencionar. Hay todo un tema acerca de la pestilencia y la plaga y todo. En Oseas capítulo 4 está describiendo a Jehová. Y siempre se me hizo raro este pasaje. Dice, Dios viene de Temán, este versículo 3 de Oseas 4, Habacuc 3. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplendor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Y yo nunca entendí eso. Bueno, en la mente judía, en la mente antigua, la pestilencia, la plaga son seres espirituales. Y lo que está diciendo es de que Mira, estos son mis perritos de falda. claro. Yo estoy tan en control de que hay uno va delante de mí y el otro sigue mis pasos. Entonces, no está hablando acerca de fenómenos naturales, está hablando de seres espirituales. Sí. Esto también, el que habita en el abrigo de Dios. Sí, Salmo 91. Salmo 91 dice que no temerás la saeta de noche, ¿no? Entonces, también es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Entonces, tenemos que entender de que el terror de noche, la saeta de día. Eso. Bueno, son dos seres espirituales. Lo mismo en Habacuc. Entonces, tenemos que entender de que este mundo antiguo está bañado, está marinado
en lenguaje espiritual. Entonces, cuando hablamos acerca de guerra espiritual, no es algo loco pensar de que darte al enojo, darte a la ira, es abrir lugar al diablo. Totalmente. Entonces, no, porque nosotros pensamos de que si vamos a hablar acerca de guerra espiritual, entonces es interactuar con estos seres. Y como que Pablo está diciendo, no, están mucho más cerca de lo que tú piensas. Claro. Y vivir una vida fiel, vivir una vida que disipula, vivir una vida que es de testimonio, de luz, eso es guerra espiritual. Porque todo lo que haces cada día, estás interactuando con estos seres espirituales. Claro. Y por eso, en mismo Efesios, la guerra espiritual se enfrenta ¿con qué? Con la verdad. Se enfrenta con la justicia. Y hoy vivimos una guerra por la verdad, una guerra por la justicia, por la verdadera paz. O sea, estamos hablando de que vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios en sí mismo es una guerra espiritual. Sí. ¿No? Yo creo que tenemos que evitar los dos extremos. Por un lado, la ignorancia de un mundo espiritual que ha desnaturalizado muchos pasajes de la Biblia, y el otro extremo de pensar que guerra espiritual es tomar... Ghostbusters. Claro, y llego acá y hago oraciones de liberación por todos los seres espirituales, todos los demonios que aquí quieren gobernar. No, loco, empieza a vivir en verdad. Empieza a tratar bien a tu esposa, porque cuando te enojas y golpeas la mesa, ¿sabes qué estás haciendo? Estás dando lugar al diablo. Bueno, hablando de tu esposa, dice que hay que tratar a tu esposa bien, dice, para que tus oraciones no sean interrumpidas. O sea, directamente una causa espiritual, o sea, un resultado espiritual por una acción natural. Sí. Que no hay nada más natural que enojarte con tu pareja. Pero Dios dice, ojo, eso tiene repercusiones en el mundo espiritual. Entonces, lo que dices exactamente es correcto. O sea, y creo que el lugar donde tenemos que vivir, es decir, eso cotidiano que tú ni siquiera lo piensas, eso es un acto de guerra espiritual. Sí. Entonces, dale el valor que corresponde. No pienses que tienes que entrar en otro mode para poder luchar contra los poderes y principados. Sé fiel, sé leal a Jehová. Sí. Vive tu vida reconociendo su presencia y tu lugar dentro de su familia. Sí. El segundo pasaje ahí que preguntaban era Efesios 4 y 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11, cuando dice, al que vosotros perdonáis, yo perdono, porque lo he perdonado, si algo había que perdonar, lo hice por consideración a vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus planes o no ignoramos sus maquinaciones. Hablamos un poquito de este pasaje en 1 Corintios capítulo 5, que es el antecedente. Y hablábamos de este concepto del espacio sagrado, ¿no? Y creo que es muy interesante ver a la iglesia como ese espacio sagrado, porque el punto es, ¿dónde gana ventaja el enemigo? Y ahí es donde tenemos que ver la iglesia con esa dimensión espiritual, lo que hablábamos de las puertas del Hades, y la iglesia está extendiendo el reino de Dios, creando de alguna forma, no por sí, sino por ser el templo del Espíritu Santo, ese espacio sagrado. Cuando hay falta de perdón, cuando en vez de restaurar, o sea, cuando permití, ¿cómo lo puedo decir? 1 Corintios 5, cuando permití el pecado y lo ignoré, y como iglesia, en vez de arrepentirme y reconocer nuestras faltas, empezamos a mirar para el lado, tuvimos que afuera. O sea, ahí estábamos mal, no estábamos cumpliendo el propósito. Y ahora también no estábamos cumpliendo el propósito al no perdonar al hermano. O sea, estamos negando, al negar el perdón y la restauración, estamos negando lo esencial de la obra de Cristo. Por lo tanto, ¿quién gana ventaja ahí? Entonces es como que constantemente Pablo lo que está recordando es, estamos en una constante lucha espiritual, porque el reino de Dios es ya, pero todavía no. Entonces, como es ya, tenemos que vivir de acuerdo a los principios del reino, pero como todavía no, en el sentido de que el rey va a volver, bueno, no podemos ignorar que el enemigo va a aprovechar cada oportunidad y cada ocasión. Creo que lo hemos dicho, ¿no? C.S. Lewis magistralmente explica, ¿no?, qué hace el enemigo para poder destruir a los cristianos. Y creo que la falta de perdón, la falta de restauración y en el otro extremo, la falta de condenación al pecado. O sea, en ambas la guerra espiritual se pierde. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y tenemos que jugar, o sea, aprender a ver eso, que nuestras acciones tienen un efecto, tienen una consecuencia en un mundo espiritual. Claro. Bueno, si seguimos leyendo, fíjate el lenguaje espiritual que utiliza para cosas, entre comillas, cotidianas, ¿no? Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio,
de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. O sea, no encontraba a su amigo. Ujú. Pero Pablo empieza a hablar en un lenguaje más espiritual. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y empieza a hablar, o sea, ese fragante aroma, eso es lenguaje de templo, eso es lenguaje de sacrificio. Y la cosa es que, o sea, Pablo está describiendo sus viajes. Y está hablando acerca de que me encontré con tal, di el evangelio a tal, me fui a esta ciudad. Pero es como que él ve como que detrás del Matrix, ¿no? Él entiende lo que está sucediendo y yo creo que de eso habla acerca de no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus planes. Cuando hay falta de perdón, cuando hay rencor, cuando hay cosas, eso es lo que usa Satanás para dividir. Totalmente. Y eso es pecado en el campamento, ¿no? Ajá. De hecho... De ahí viene el concepto. De ahí viene el concepto de en tal se ha entregado a Satanás. O sea, ese concepto de juntar el pecado sobre una cabra, echarlo a Azazel. O sea, Pablo, muchos piensan, Heiser habla acerca de eso, de que eso posiblemente era lo que tenía en mente Pablo. Era como que, así como Israel tenía su campamento y en el día de expiación el sacerdote de manera simbólica ponía los pecados sobre una cabra que después fue echado a Azazel, que también Heiser dice que posiblemente es un demonio del desierto. Era como que ese es el lugar del pecado. Claro. Ese es el lugar donde mora la maldad. Aquí no. Entonces Pablo dice, fuera de la iglesia mora el pecado. Sí. Aquí no. Entrégalo a Satanás. Entonces, una vez que hay perdón y arrepentimiento, pues la obra de Cristo nos permite invitarlo de vuelta. Tal cual. No es para su destrucción. No. Entonces, es como que no ignores las maquinaciones de Satanás, porque no podemos simplemente pensar de que su pecado no tiene remedio. El remedio está en Cristo. Me acordé de una historia viajando. Se me acercó una persona, terminé de dar una conferencia y me empezó a hacer preguntas de qué explicación podía darle a situaciones que estaba viviendo esa persona. Y tenía que ver con manifestaciones del tipo, vi cosas, escuché cosas. Y la verdad le dije, mire, no le puedo decir qué es. Y empecé a decirle, mire, hay un mundo sobrenatural que no podemos ignorar, pero nuestra confianza debe estar en Cristo. Pero insistentemente me seguía preguntando. Entonces en un momento le dije, oiga, le hago una pregunta. ¿Me contaría un poco acerca de su vida? O sea, ¿cómo es? Bueno, la cuestión es que la persona tenía una amargura en su corazón por falta de perdón increíble. Pero era, o sea, cuando empecé a preguntar, le salió, pero por los poros. Entonces me acordé y le dije, ¿le puedo leer un pasaje? Y le leí 2 Corintios capítulo 2. Le dije, mire, ¿cuándo dice de ignorar las maquinaciones del enemigo? Ante la falta de perdón. Entonces, no digo que ignore por completo lo que está viviendo y estas cosas que molestan y que a lo mejor la tienen perturbada, pero en realidad lo más preocupante tiene que ver con lo que está pasando en su corazón. Y eso es una guerra espiritual que se está perdiendo, ¿no? Entonces creo que nunca, me gustó mucho lo que dijiste, nunca tenemos que perder de vista que nuestras acciones ocurren en esta dimensión. Creo que quizás una de las grandes cosas que a mí me ayudó a estudiar este tema es, a ver, no ignores el mundo en el que estás. Porque tus decisiones, las cosas que haces, inclusive las que decides no hacer, tienen un efecto en ese mundo espiritual. Pero bueno, seguimos porque si no, se nos va a ir el tiempo. ¿Cuál fue el castigo de la serpiente? Porque tener el imperio de la muerte no me suena tanto a castigo, porque implica tener mucho poder. ¿Cuál es la maldición de la serpiente? Ok. Está interesante. Esa pregunta está muy interesante. Sí. Creo que al ir a Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, tenemos un tema bastante interesante porque habla acerca de la serpiente. Dice que ahora iba a comer tierra, iba a estar... Y algunos dicen, bueno, entonces antes las serpientes tenían patitas. Claro. Y ahora no tienen patitas. La inferencia es esa, ¿no? Ajá. O sea que a ver, leámoslo. Dice, verso 14, y el Señor dijo a la serpiente... perdón,
Leo desde el 8, puede ser, si tenemos tiempo. ¿Sí? Ok, acá está. Verso 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andaba por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora mira qué interesante. Preguntó al hombre, preguntó a la mujer. Verso 14, la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Verso 14. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y después viene a la mujer, la maldición a la mujer y al hombre. Antes de entrar en materia, hice esa lectura porque un comentarista dice algo que me llama la atención. Dios pregunta al hombre y a la mujer y después da sentencia al hombre y a la mujer. En el medio está la maldición de la serpiente. No hay pregunta para la serpiente. Dice, eso es algo que debe llamarnos la atención. Hay algo a propósito ahí. O sea, si uno pregunta a la serpiente, ¿y por qué hiciste eso? Claro, ¿qué hiciste? ¿Quién te enseñó, serpiente? Sí. O sea, es como que vas directo, ¿no? O sea, eso es algo que no debe, ¿por qué razón? No debe dejar de llamarnos la atención. Porque quizás la pregunta que hay que hacerse es, ¿a quién está maldiciendo acá? ¿Está maldiciendo al animal? O sea, y lo que tú decías, entonces la serpiente tenía patas y caminaba y era muy linda y ahora se arrastra. Y las mujeres le tienen miedo. Claro, y por eso las serpientes siempre andan solas. Ajá. Nunca andan con otros animales. Yo creo que eso va en contra de la naturaleza del texto, ¿no? Si uno lee el texto, ¿a quién se está dirigiendo Dios? Es evidentemente al enemigo, ¿no? Y fíjate, ¿tú sí tienes el pasaje de Isaías? Ahí. Isaías 14. 14, ¿no? Ahora no. Porque el paralelo es muy interesante. Al leerlo, lo citaste creo que antes de grabar y fue como, ahí está, se ve claramente. Sí. En Isaías 14, versículo 12, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, sin embargo, versículo 15, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Entonces, yo por mucho tiempo había estado tambaleando en cuanto a este pasaje, si es que habla acerca del rey de Tiro y es una explicación muy natural, o si tiene que ver con Satanás. Yo creo que sí, hay un cierto paralelismo donde está viendo detrás del poder del rey de Tiro, porque habla acerca, o sea, usa lenguaje muy espiritual. Sí. En Ezequiel, también creo que es 12, habla acerca de también el querubín, sí. el querubín protector, y también habla acerca de una caída. Entonces posiblemente está relacionado estos relatos. Yo creo que hay, hoy en día, si tú me preguntas, yo creo que hay más evidencia que los une a que cada cosa está por separado y no sabemos nada de cómo funciona esto. Yo fui de dos extremos. Estaban unidos. Siempre fue el Satanás. Y era como que ni siquiera lo pensaba. Después dije, no puede ser. Y ahora es como que, no, hay vínculo. Creo que uno tiene que aprender a reconocer, sí, mira, ¿sabes qué? Sí, quizás la primera porción de Isaías, evidentemente no, pero después hay un cambio en el lenguaje que uno dice, algo hay atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretaríamos la maldición? Yo creo que capítulo 3, versículo 14, el concepto de arrastrarte es un lenguaje simbólico de humillación, ¿no? De vas a ser humillado, ¿no? Porque eso va en contra de los conceptos occidentales del enemigo. Que él está en el infierno, ¿viste? Celebrando una fiesta y vengan, vamos a tener una fiesta eterna, ¿no? Tiene que ver verso 14 con un lenguaje de humillación y verso 15 con un lenguaje de destrucción. Porque después dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente y tu simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo vas a herir en el talón. O sea, tú vas a recibir una herida mortal del descendiente de la mujer. ¿No? Entonces, el
el castigo es ese, vas a ser un ser humillado y vas a ser destruido. Ahora, este concepto del imperio de la muerte, porque la pregunta era, ¿cuál es el castigo de la serpiente? No se me hace gran castigo. Claro, es como que le dan poder en vez de castigarlo, ¿no? Sí. Mira, creo que tenemos que entender de que, o sea, el ser o sea, estar sobre la muerte y el Hades es como ser el jefe de los basureros. O sea, ok, sí, pero no es una posición que yo quisiera. Soy jefe, ¿de dónde? ¿No? Sí. Entonces, yo creo que era un tema que sí, hay una cierta autoridad donde el ser humano ahora cede autoridad a la muerte, al Hades, a Satanás. Él tiene el imperio de la muerte, pero no necesariamente es una cosa gloriosa. Claro. O sea, es ser el rey del reino de la cloaca. O sea, no hay nada bueno ahí, pero sí hay una cierta autoridad en ese sentido, pero no es una autoridad que alguien quisiera. Entonces, en ese sentido yo diría sí, definitivamente es una humillación. Claro, y no es tanto ¿cómo sería la palabra? No es tanto un premio, sino más bien es una consecuencia del pecado mismo de Adán y Eva, ¿no? Entonces, entra de alguna manera la distorsión, entra la distorsión, más que la distorsión, la destrucción que hace el pecado. Y el diablo es el rey de la destrucción, es el rey del caos, ¿no? El enemigo es el rey de la muerte. Ese es el concepto del imperio. No es que Dios lo premia con eso, ¿no? Sí. Así que bueno, espero que se haya respondido un poquito ahí el concepto. Y esta idea era una idea judía, de que el diablo es el que tiene el poder o el imperio sobre la muerte. Aparece en el libro de Sabiduría de Salomón. Este concepto, sí, busqué ahí una nota, no, estaba buscando el libro si lo podía encontrar online, pero si lo quieren buscar después en Sabiduría de Salomón capítulo 2, aparece ahí el concepto de que los judíos tenían en el primer siglo esta idea que el diablo tenía el poder de la muerte. Entonces, de alguna manera el autor de Hebreos en capítulo 2 está diciendo, mira, no va tanto porque él tiene el poder, sino que en Cristo, aún lo que tú crees que es lo más poderoso, es derrotado por la victoria de Cristo. Y ese es el gran énfasis que hace el autor de Hebreos. Sí, y es una cosa evidente. Nadie puede escaparse de la muerte. No. Todos, tarde o temprano, se tienen que, de una forma simbólica, como que hincarse ante la muerte. Hay un hombre que está gastando como 4 o 5 millones de dólares al año para tener un cuerpo de joven. Pero él también va a morir. Inevitablemente. Y la única esperanza es Cristo, porque Cristo venció la muerte. Él murió y Él resucitó. Sí. Y Él invita a todos a entrar en esa vida eterna. Entonces, esa es la invitación. Y es una invitación en un contexto cósmico, una batalla cósmica. Que es la que nunca tenemos que perder de vista cuando leemos la Biblia. Correcto. ¿No? Sí. Muy bien, nos quedan las últimas dos. Cuando dice el Señor que Él bajó, cuando bajemos y confundamos sus lenguas, ¿cómo se interpreta eso de que bajó? Yo creo que el bajar habla acerca de esa división que tenía la mente antigua acerca de el cielo y la tierra. Como dos dimensiones. Correcto, sí. Es más, si te quieres meter a un caminito sin fin, empieza a hablar... A un empedrado de esos caminos de terracería, de eso que te... Hay algo que... A veces hablas con personas que hablan de la tierra plana y todo y se sienten muy espirituales porque dicen, yo leo la Biblia y yo lo entiendo así como me lo describe. Claro. La tierra es plana, punto. Porque dice en Génesis que Dios hizo el firmamento y que las aguas arriba de las aguas y todo. Y yo no veo una esfera, claro, algo redondo. Yo veo una tierra plana. Entonces yo soy más bíblico que todos los bíblicos. Claro. Porque yo... Y la bandera, la luna, no, la sombra y todas esas cosas constitutivas. Sí, bueno. Sí. Pero yo creo que hay un concepto de la Biblia que tenemos que tomar en cuenta. La Biblia fue escrito para ser entendido. Sí. Entonces, y entendido en un contexto. Correcto.
Entonces, si la Biblia estuviera hablando y diría, en vez de yo te formé en las entrañas de tu madre, lo que sea, o sea ese tipo de lenguaje, yo te tejí, ¿no? De que dices... Sí. Salmo 139. Si dijera, yo junté la hélice y los ribosomos y no sé qué, y que los átomos y la física cuántica y empezar a tirar quizás fórmulas matemáticas y todo, wow, sería muy correcto, claro. Sería muy científico, pero no se entendería. Inaccesible. Sería difícil para nosotros entender. Sí, sería imposible para una persona del siglo, o sea, 2000 años antes de Cristo que lo podría entender. Entonces, Dios habla en un lenguaje, o sea, también, o sea, Dios usa un lenguaje. Habla a los hebreos en hebreo. Y claro, el lenguaje humano tiene una limitación. Hay cosas que, pues, Dios de una forma, ¿no? Se sujetó a las limitaciones humanas. Sí. Y creo que tenemos que respetar eso. Cuando nosotros tratamos de destrabar los misterios del universo a través de pasajes de la Escritura y después decir de que esto es porque así lo dice la Biblia, le estamos faltando el respeto a la Biblia. Totalmente. Porque tenemos que mirar a la mente antigua, a los lectores y decir, ¿qué habrán entendido ellos? Y tomarlo de ahí. Entonces, ¿dónde me fui? Perdón, me fui por la rama. No te preocupes. Volvemos a... Regresando. Baja. Digo todo esto porque hay un concepto del firmamento y arriba del firmamento está el ámbito espiritual. Entonces, cuando dice que Jehová descendió, la mente antigua inmediatamente sabía, el mundo espiritual está bajando al mundo terrenal. Punto. Nada más. Nada más. No iban a ningún otro... no te doy dirección. No le busques la quinta pata al gato. Claro. No es la Tierra no es cuadrada, no es plana, ninguna de esas cosas. Tampoco tiene que ver con, seguramente el cielo debe estar fuera del sistema solar. Entonces, pero y bajó a la velocidad de la luz, porque si son miles y millones de kilómetros, entonces, pero como Dios es luz, imagínate, lo he leído, O sea, como Dios es luz, entonces se mueve la... No, ya es desnaturalizar el texto, ¿no? Y por eso es la importancia de leer la Biblia en su contexto original, respetar el género literario, y para eso, bienvenido a Iván. Respetar incluso el contexto en el cual se escribió, el contexto histórico. Y lo hemos hablado varias veces, si hay una conversación sucediendo alrededor de ciertos temas, como era lo de los vigilantes, o sea, los asirios dicen que eran espectaculares, pero después dicen que enseñaron todo tipo de maldad. Entonces, hay contrastes. Entonces, cuando tú puedes entender el contrapeso, da más luz a lo que se está describiendo. Pero, nos queda la última. Perdón. Entonces, Génesis 11, muy interesante. Hay un cuento asirio acerca de una torre. O sea, de los asirios. Y lo explican como algo espectacular, algo hermoso, algo increíble. Claro. Entonces, ese también es el contrapeso. Exacto. Entonces, sí. Y además, tú encuentras la iniciativa del hombre, es vamos a subir para encontrarnos con Jehová. Y Jehová dice, no. Vamos a bajar para confundir tus lenguas. Sí. Entonces, bueno, Muy bien. Queda la última pregunta, ¿no? La última. ¿Quién es y cómo interpretamos el ángel de Jehová? ¿Qué onda con este ángel de Jehová? Aparece en el Antiguo Testamento. Partamos por ahí. No aparece en el Nuevo, ¿ok? Y en el Antiguo Testamento aparece en varias porciones. Génesis, Éxodo, aparece también en Josué, cuando se encuentra con Josué, aparece en el libro de Jueces también, ¿no? Si estás leyendo Sobrenatural, capítulo 6, entra mucho en detalle. Sí, explica ahí el concepto del ángel de Jehová. Sí. Algunos, vayamos a dos lugares y después explicamos. Algunos dicen el ángel de Jehová simplemente es como el ángel
el jefe de los ángeles en el Antiguo Testamento. Y otros afirman, dice, no, el ángel de Jehová es Cristo, punto. Como tan obvio no se dan cuenta que es Jesús, sin ninguna explicación. Sí. El tema es cómo podemos llegar a esa conclusión y cuál... Claro, nosotros vemos hoy en retrospectiva, y como hemos dicho siempre, la retrospectiva con el cuadro completo es muy sencilla, ¿no? Veamos algunos pasajes donde habla del ángel de Jehová. ¿Y por qué confunde tanto? Porque hay ciertas características del ángel de Jehová que son únicas, ¿no? Sí. ¿Tienes algún pasaje ahí en...? Bueno, yo tengo aquí Éxodo capítulo 3, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, cuando aparece a Moisés, ¿no? Ok, sí. Dice, un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro. Verso 2, estando allí en Madián, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Entonces Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas y pensó, ¿qué voy a hacer? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. ¿Cómo? Si era primero el ángel de Jehová se le apareció, y después el Señor lo llamó. Y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, no te acerques, quita la sandalia de sus pies, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios... O sea, ¿en qué momento transitó del ángel de Jehová a Jehová? ¿No? Ese es un texto que uno dice, algo hay aquí, ¿no? Correcto. Otro es 1 Samuel, capítulo 3, cuando Jehová está hablando, está llamando a Samuel. Dice, Samuel no conocía aún al Señor, se había revelado aún la palabra del Señor. Y después dice que el Señor, dice, entonces vino el Señor, se detuvo, versículo 10, llamó en otras ocasiones y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de... Bueno, el punto es de que hay un... ¿Dónde está? Como que habla acerca de la palabra y hay un lenguaje antropomórfico. Sí. Como que el Señor se levanta, el Señor interactúa, el Señor está con él, la palabra del Señor. Entonces hay como una evidencia de que Él está ahí. Entonces, esto no dice explícitamente el ángel de Jehová y habla acerca de otro tema, que esos son los dos Jehovás, lo cual vamos a entrar en este tema. Pero había un concepto judío donde había un Jehová visible y un Jehová invisible. Porque nadie ha visto a Jehová jamás. Pero Jehová se le aparece a estas personas. Claro. Tengo la cita, por ejemplo, en Génesis capítulo 16 con Agar, en Génesis capítulo 21 también con Agar, capítulo 22 con Abraham, cuando el ángel de Jehová da voces del cielo, le dice a Abraham, y él dice, heme aquí, no extiendes tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, yo conozco que tú temes a Dios, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Cómo? Por mí mismo jurado, dice Jehová. O sea, hay como un intercambio entre... no es solo un mensajero, sino es como que ángel de Jehová y de repente habla como si fuera Jehová mismo, ¿no? Lo mismo en capítulo 31 de Génesis. Dice, me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados, Verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. O sea, es como que hay un intercambio, ¿te das cuenta? Sí. Está hablando Jehová y de repente está hablando el ángel, ¿no? En Génesis 48, versículo 15, también Jacob está dando una última bendición antes de que se muera y usa lenguaje acerca de Dios, de Jehová, y el ángel de manera intercambiable. Dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Espérate, ¿el Dios y el ángel? Entonces, ¿está hablando de dos? Sí. Y si dice, bendiga a estos muchachos, entonces, o sea, ¿de qué está hablando? Entonces, hay un paralelismo donde no se distingue entre Jehová y el ángel. En Éxodo 23, cuando Jehová está explicando
acerca de su presencia, dice, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te traiga al lugar que yo te he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Mi nombre. Pero si en verdad obedeces tu voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos. Dice el versículo 23, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, etc. Ajá. Después en capítulo 33, Moisés está bien preocupado después del pecado de Israel. Y él dice, oye, pero tu presencia tiene que venir con nosotros. Y Jehová dice, versículo 14, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Ajá. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces hay una conversación. Jehová, cuando explica la manera que va a ir con él, dice, mi ángel. Y Moisés está bien preocupado de que sea él quien vaya. Y Jehová dice, sí, yo voy a estar con él. Pero ¿eres tú o es el ángel? Porque son cosas diferentes. Y Jehová es como que, sí, mi presencia, mi ángel. En él está mi nombre. Juan, ¿cómo describe a Jesús? Como el verbo. Sí. Como el que tiene, o sea, la palabra. Hay un concepto en cuanto a la palabra. Muchos lo toman de conceptos griegos. No, pero no creo. No. Ya había una historia muy rica en cuanto a la palabra, y Juan, en cuanto al nombre. Sabiduría encarnada en el libro de Proverbios. Es interesante lo que mencionas, porque, y ahí quiero que expliques un poquito lo de los dos Jehová, porque a la lectura del Antiguo Testamento es evidente que como que el ángel de Jehová y Jehová son intercambiables, ¿no? Pero eso en la mente judía no entraba. O sea, ¿cómo? Si nadie puede ver a Dios, pero estos tipos se supone que lo vieron y hablaron con él. Entonces surgió un concepto dentro del judaísmo de dos Jehovás, ¿no? Estamos hablando del concepto de judaísmo, no estamos hablando del concepto bíblico. La interpretación que ellos daban era que había dos Jehová, como dijiste tú, un Jehová visible y uno invisible. Y lo mantuvieron por mucho tiempo, ¿correcto? Sí. Y es interesante cuando empieza a desaparecer, en los tiempos del segundo templo. Correcto. Y son muchos los que dicen que los rabinos dijeron, no, esto se parece mucho a esto que está empezando, que se llama cristianismo. Entonces volvieron, porque recuerda que posterior a la destrucción del templo, el año 70, los únicos que permanecen son los fariseos. Sí. Entonces, lo que conocemos de judaísmo posterior al segundo templo son fariseos, los que estaban más en contra de Jesús. Entonces dijeron, no, eso de dos Jehová suena mucho a esta nueva historia que están haciendo estos tipos, y volvieron a ese día de que hay uno solo y a ver al ángel de Jehová como otro ser. Ahora, hay una afirmación más o una evidencia más de pensar que el ángel de Jehová se refiere a la persona de Cristo. Porque mira qué interesante. Leo Éxodo 14, 19. Dice, y el ángel de Dios, o el ángel de Jehová, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Éxodo 23, 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pablo, 1 Corintios capítulo 10, verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, hablando del desierto, y la roca era Cristo. O sea, ahí Pablo ya ve el cuadro completo y hace el vínculo que quizás en el Antiguo Testamento no podían decir, sí, el ángel de Jehová es Cristo, porque no tenían la evidencia. Pero aquí Pablo es bastante contundente al decir, mira, quien lo seguía en el desierto era Cristo. Y cuando uno va al lenguaje de Éxodo 14 y Éxodo 23, es el ángel de Jehová, ¿no? Sí. Y muchos dicen, llega el Nuevo Testamento, llega la encarnación de Dios, la persona de Cristo, y no se menciona más el ángel de Jehová. Y eso es muy interesante. Sí. ¿No? Sí. Es curioso, la verdad. Yo antes de entrar a estos temas,
yo veía cómo Pablo, como Pedro, como Judas interpretaba el Antiguo Testamento. Era como que, y esto se están sacando de cualquier lado y son cosas que nadie entiende. O sea, ¿de qué manera están interpretando la Biblia? Pero al entrar a la mente del judío del tiempo del segundo templo, al entender cuáles eran todas las influencias que andaban dando vuelta, incluso ese tema de dos Jehovás, ahí es donde dices, ok, si el tema de dos Jehovás era algo aceptado en el tiempo del segundo templo y antes, y Pablo está entendiendo que Jesús es Jehová en carne, entonces él puede hablar acerca de el ángel del Señor que seguía a el pueblo de Israel en el desierto y decir, ese es Jesús. Totalmente. Entonces, o sea, no, y en ese sentido no te quedes con la explicación sencilla, con la explicación simplemente así se dice y ya estuvo, ¿no? Porque hay personas que dicen, el ángel de Jehová, sí, él es Jesús porque recibe adoración, porque Josué cuando se le aparece, él se postra, y no hay ningún otro ángel que sucede. Y sí, es cierto, pero después llegará una persona y dirá, pero en el mundo antiguo, o sea, tú te postrabas ante un mensajero, el mensajero sabía que tú realmente te estabas postrando delante del que le mandó. Entonces te derriben el argumento y después ya no tienes ninguna otra bala. No tienes ninguna otra explicación. Y desafortunadamente hay personas que se sienten muy fuertes en su fe, pero por no haber hecho ese estudio previo, ese estudio más amplio, ese estudio que va conociendo todo ese contexto con una contra... o sea, alguien le hace la contra y después ya rápidamente se le caen sus argumentos. Entonces creo que tenemos que hacer este trabajo. Tenemos que entender estas cosas. Y cuando Pablo dice algo raro, tenemos que decir, ¿y qué entendía Pablo? ¿Qué quería decir con esto? ¿Y de dónde viene? Entonces, o sea, lo que termina haciendo, o sea, sí, quizás no vas a poder hacer una aplicación en tu devocional del día, pero va a enriquecer tu fe de una forma porque te va a conectar con algo que ha sido una línea sin interrupción desde la creación de la tierra. Y ahora llega a ti y tú eres parte de esta familia, estos seres espirituales. Y creo que va enriqueciendo eso y te pones en ese lugar mayor, ¿no? Hablamos acerca de esto un par de episodios atrás. O sea, Pablo habla acerca en 1 Corintios, ¿qué es? 7. Acerca de los... 5. De hacerle juicio a los hermanos. 6. Y dice, ¿por qué? Porque andan en tonterías. No saben que van a juzgar a los ángeles. Incluso el tema de cubrirse la cabeza. Claro. A causa de los ángeles. Y él tenía muy presente este mundo espiritual. Tenía muy presente esta historia enorme en la cual se encontraba. Y creo que cuando hacemos eso vamos a poder apreciar esas cosas y decir, o sea, no quiero ir a la iglesia porque hoy está la F1 que justo a las 11, ¿no? Y es como que, espérate, o sea, ¿no entiendes que esto es lo que Cristo ha redimido? Es algo mucho más grande. No, y totalmente. O sea, creo que el corazón de hacer este episodio fue compartir cómo nuestra cabeza explotó cuando nos metimos en esto. Personalmente fue Alex el que me dijo, hey, esto hay que empezar a leerlo, porque yo veía que me comentaba y decía, ¿de qué está hablando este tipo? Y me hablaba de Michael Heiser y yo digo, ¿quién es este loco? Y cuando empezamos esta serie, me escribió un amigo, y creo que es una linda manera de terminar esta serie, me decía, amigo, 3 veces he tenido que escuchar el podcast, creo que fue el primero, el de introducción, pero me dijo algo que me llamó la atención. Me decía, siempre tuve inquietudes sobre este tema y me doy cuenta que no estaba tan loco. No podía ser así una explicación, tenía que haber más. Y me animó mucho ese era el corazón. No tiene que ver con una nueva revelación, no tiene que ver aquí con que estamos cambiando las cosas, simplemente estamos intentando colocar algunas, porque no colocamos todas, algunas piezas de este rompecabezas que nos faltaban y donde textos, pienso lo que decías recién, ¿no? Ser adoptados como parte de la familia de Dios. Y nosotros lo leemos con lentes occidentales de adopción, ¿no? Con lentes occidentales de familia. Cuando el concepto de familia de Dios
tiene que ver con Génesis. Es mucho más profundo, es algo que nos humilla a decir, el Señor nos ha considerado para ser parte de su familia. Ese lenguaje es el lenguaje del mundo sobrenatural. Uh-huh. Y eso le da a estos textos preciosos que hemos enseñado occidentalmente, ¿no? Y hemos perdido de vista ese estudio del mundo contextual donde fue escrito, que amplía y profundiza mucho más la persona de Dios y afirma más nuestra fe, ¿no? Creo que, al menos personalmente, para mí ha sido así. Sí. Creo que tenemos que entender, hubo un momento, quizás tú sabrás más con exactitud cuándo fue, pero un momento donde los padres de la iglesia empezaron a alegorizar absolutamente todo. Fue influencia griega. Más o menos 300. Influencia, ¿no?, griega, y sobre todo con orígenes de Alejandría y Clemente de Alejandría. O sea, colonia griega en el norte de Egipto. Uh-huh. Y fue hacia el año 250-300, que empezó muy fuerte. Antes siempre habían dos, perdón te interrumpo, había como dos, siempre había cierta tendencia a alegorizar, pero dentro de los padres del lado oriental, Teodoro de Mopsuestia, si no me equivoco, o sea, lo cito rápido, ellos tenían una interpretación muy, muy consistente de la escritura, muy respetando contexto, pero la influencia griega empezó a crecer. Y 200, 250, 300, sobre todo con Orígenes y Clemente, toma ya un tema muy, muy alegórico. Y qué loco, ellos dos son los que se llaman en la historia de la iglesia los teólogos científicos, porque fueron los primeros que intentaron sistematizar la teología. No estamos hablando en contra de la teología sistemática, sino que cuando uno empieza a sistematizar, como hay cosas que no te cuadran, tengo que yo a fuerza hacer que cuadre. Y dejas a un lado la narrativa, claro, de la escritura. Desnaturalizo el texto. Correcto. Entonces empieza a decir, no, seguro lo que quiso decir era esto. Ajá. Seguro lo que estaba diciendo era tal cosa. Entonces también, o sea, incluso la roca era Cristo. Sí, porque Cristo es nuestra roca. Y seguro lo que quiso decir era que provisión, así como Jesús es la provisión, también. Entonces, o sea, se pierde un montón de cosas. Y creo que nosotros tenemos que siempre tener presente el hecho de que Dios está contando una gran historia. Uh-huh. Y tú cuando entras a esta relación con Cristo, tú también te estás entrando en la gran historia. Ha sido para mí un tema de mucha deconstrucción, si se podría decir. Aquí se aplica el término. De deconstruir ese énfasis personal y como que yo y Jesús, uh-huh. Jesús entra en mi corazón. Y es como que eso es lo máximo de Jesús. Él entra en mi corazón y él entra a mi historia. Entonces, no niego que eso es un aspecto, pero creo que debe tener más peso el hecho de que nosotros entramos en la historia de Dios. Nosotros ahora, por medio de Cristo, ahora somos parte de esa reunificación de cielo y tierra. Somos parte de esa unión de los seres espirituales, de ese concilio divino. Ahora somos parte de ese concilio divino. Y creo que cuando lo vemos así, ahora las cosas aún más cotidianas toman un valor eterno. Totalmente. O sea, no es que me tengo que levantar temprano y ir a la iglesia. No, me voy a reunir con los santos, con las personas que tienen una esperanza eterna. Voy a perdonar a las personas, pero no lo voy a perdonar simplemente para que yo tenga paz mental. Lo voy a perdonar para que Satanás no tenga una oportunidad. Exacto. Para que esta guerra espiritual en la cual estamos presentes se pueda seguir luchando. Y no con herramientas de carne y sangre, sino con herramientas espirituales como la paciencia, como la fidelidad, como la verdad. Esas cosas que cuando alguien lo ve como algo cotidiano, algo como, sí, es un buen valor. No. Estas son herramientas eternas. Totalmente. Estas son cosas que trascienden. Así que bueno, desafiados a seguir estudiando la Biblia y de alguna manera
al despedirnos decimos bienvenidos al mundo sobrenatural de la Biblia. Estoy seguro y espero que de aquí en adelante cada vez que leas la palabra de Dios es como, uy, ¿qué hay acá, no? Así que bueno, nos vemos próxima semana, serie nueva. Serie nueva, sí. Así que bueno, ahí nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.